Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Se nos acabó enero y vamos avanzando con el ritmo que tiene la vida, lo que nos va dando la vida, que generalmente son dificultades, conflictos. Es como una prueba, ¿no? Un sentido trágico por el que nosotros tenemos que responder. Esa fue más o menos la conclusión que sacamos de el programa que tuvimos con la doctora Elizabeth Castillo en la semana pasada, en donde nos hacía caer en la cuenta de la necesidad de incorporarnos más en el sentido responsable de la producción de nuestra propia salud, y una salud que no solamente es la salud física, la salud del cuerpo, la salud orgánica, sino una salud mental que, en palabras de ella, debe enamorarnos. Ella decía que era enamorada de la salud mental, al lado pues de la salud que tiene que ver con eso que nos pone en urgencias, ir a que nos atiendan los médicos. Pero también dijo algo muy importante que queremos resaltar. El tema de la salud es un tema que no solamente se tiene que tratar con medicamentos, hay que buscar otras estrategias, otros caminos, porque es más complejo. En ese orden de ideas, y viendo que este trabajo de la corporación es un trabajo en red que busca cómo exponer públicamente la forma como se van enredando, como se van comprometiendo todos los actores ocupados del tema de la salud pública, ocupados del tema de la salud del ser humano, cómo se van constituyendo en red una serie de estrategias que le dan salida a este tipo de problemas. En ese orden de ideas, vuelvo a decirles, esta noche estamos con la doctora Paula Roas, que está encargada de un campo muy específico que antes se trataba por allá en el Correveidil y no había como una decisión para hacerlo. Pero ella es una de las personas, de los funcionarios encargadas en que esto deje de ser tabú. Les estoy hablando del problema sexual. Doctora Paula, bienvenida al programa Palabra Plena. Nos alegra que esté con nosotros y usted tiene un tema específico. A mí me da como susto todavía, será por lo que soy, digamos, por alguien por la generación. Sí. Buenas noches, qué rico estar aquí en el programa con ustedes y con el público. Y sí, es un tema bastante complejo el de la sexualidad de los jóvenes, porque de todas maneras son muchas generaciones las que hay, digamos, detrás de nosotros. Entonces, los jóvenes manejan su sexualidad con un ritmo totalmente distinto a los contemporáneos de nosotros. Entonces, de pronto a veces nos aterra, nos asusta, nos da temor, pero son cosas que hay que empezar a leer en ellos y hacerles acompañamiento y empezar a mirar qué es lo que está sucediendo, porque son, digamos, fenómenos totalmente distintos a los de nuestras épocas. Cambiado mucho, digamos, uno mismo lo ve desde cualquier plano en el que esté, que va perdiendo como la eficacia para asumir, para abordar esos temas, y se vale de otros. Tengo esta inquietud, los de las viejas generaciones, no me refiero a mí, sino de las generaciones pues, que todavía tienen pues, la oportunidad de muñequear con adolescentes, con esos con los que ustedes trabajan. Esos son unos fenómenos que se están dando. ¿Pueden ayudar? ¿Pueden aprender a ayudar? Lo que pasa es que hay muchas situaciones como la que usted está mencionando ahorita, y digamos,
un hombre bastante adulto con mujeres muy jóvenes o niñas muy jóvenes. Entonces estos de todas maneras son riesgos para la salud, digamos, de la niña, porque se presentan factores, digamos, desde lo económico, desde las promesas. Entonces, en vez de favorecer a esta niña, puede traerle dificultades desde la parte económica, desde una enfermedad de transmisión sexual, desde un embarazo no deseado. O sea, son conflictos que de pronto dentro de la misma sexualidad puede generar muchas dificultades. ¿Podría uno pensar, doctora, que parte del clima que hay de conflicto en la sociedad actual tiene su origen en este tema de la incomprensión del problema de la relación sexual? Mira, yo pienso que son muchos fenómenos. Digamos, la modernidad trae consigo muchos factores asociados. Entonces la modernidad nos trae algo que no teníamos en la época de nosotros, que era de pronto la internet, de pronto lo que es el celular. Entonces, digamos, esto donde los jóvenes tienen acceso y pueden aprender de alguna manera o desaprender de otra manera, viendo videos, viendo situaciones, ser integrantes de redes, eso puede de pronto no puede ser tan benéfico para ellos, para ellas. Entonces, digamos que ahí hay un conflicto ya de bastantes factores y de diferencias. El sábado yo estaba viendo unos videos donde, en esos videos, unos videos muy viejos, mexicanos, donde era la forma de cómo el hombre cortejaba a la mujer con las canciones, la forma a blanco y negro. Imagínense, eran videos de los 60, de los 70, y eran digamos, unas formas totalmente distintas de llamar la atención de la mujer, la forma de cómo se relacionaban. Entonces eran unas situaciones sumamente bellas con relación al coqueteo y a la galantería. Ahorita son otras formas totalmente distintas, donde para uno de pronto es casi que inconcebible, donde la relación sexual está, digamos, por el medio, donde las formas de expresión y las formas de bailar son totalmente distintas a las que de pronto nosotros estamos enseñados o a las que uno podía ver en esa época. Entonces, en la medida en que uno va viendo cómo cambia la modernidad, hay que ir, digamos, a la vanguardia con los jóvenes, tal vez no para uno vivir eso porque no es la época de nosotros y el momento de nosotros ya pasó, pero sí para nosotros saber cómo vamos a abordar a estas niñas y a estos jóvenes que de alguna manera pueden estar siendo también utilizados bajo el consumo de sustancias psicoactivas. Que una relación sexual bajo el uso de sustancias psicoactivas es prácticamente una situación bastante dificultosa para un chico o una chica. ¿Cómo se presentan los distintos actores sociales? Por ejemplo, sé que ustedes intervienen en las comunidades vulnerables, intervienen en los colegios, en las SS, o tienen lugares para hacer ese ejercicio. ¿Ustedes desde qué perspectiva lo hacen? ¿Desde una perspectiva de autoridad? ¿O cómo funcionan ustedes en la comunidad? Como autoridad sanitaria, nosotros como Secretaría, digamos, hacemos seguimiento a todo lo que tiene que ver desde el Ministerio. El Ministerio nos da unos lineamientos en los cuales nosotros nos basamos como Secretaría de Salud. Entonces, los lineamientos que en estos momentos nos da, digamos, desde el 2006, es la Estrategia de Servicios Amigables para Jóvenes. La estrategia consiste en, digamos, jóvenes de 10 a 29 años tienen el acceso en las ESES de Cali, tenemos 26 servicios amigables. En las ESES de Cali tenemos 26 servicios donde nos funciona todo lo que tiene que ver con planificación familiar, con el uso adecuado del condón, con pruebas de VIH-Sida, con control prenatal si la chica ya está en embarazo, o de pronto si va a interrumpir su embarazo, ofrecerle la posibilidad de interrumpir su embarazo en las 3 causales que, digamos, la sentencia no lo tiene marcado. Prevención de sustancias psicoactivas. Entonces hay un grupo de profesionales muy calificados que nos dan la posibilidad de hacerle el acompañamiento a estos jóvenes, y adicional a eso, ellos pertenecen a unos grupos que son de las mismas ESES y es abierto para todos los jóvenes. Entonces los jóvenes tienen acceso allá directamente, y son espacios totalmente abiertos donde ellos aprenden del manejo de la sexualidad, donde aprenden los derechos sexuales y reproductivos, y donde nada de estigma y discriminación pueden haber en esos espacios para las comunidades, digamos, LGTBI. Entonces esto hace parte de un proceso donde nosotros estamos abiertos para brindarle estas posibilidades a los jóvenes. Y digamos, las EPS contributivas,
que también tienen un alto número de jóvenes, ellos pueden ir a su programa joven, que no se llama Servicios Amigables en muchas contributivas, aunque ellos están haciendo un esfuerzo muy grande también de poder poner estos espacios allá, pero sí tenemos es el acceso directo al programa joven, y el programa joven le ofrece todas estas posibilidades para que ellos tengan la posibilidad de tener toda su sexualidad, digamos, sana, placentera y sin riesgo de una enfermedad o de un embarazo no deseado. Yo tengo un poquito más de los 29 años, que está en el rango de la atención que ustedes dan. ¿Qué podría suceder conmigo si tengo inquietudes en ese orden? Sí, porque hay un límite, digamos, de edad porque se clasifica como digamos, preadolescente, adolescente, adolescente maduro y ya joven. Entonces, por eso de pronto es para este rango de edad. Para nosotros, los que ya no calificamos dentro de los 29 años, que tenemos un poquitico más de 29 años, en nuestras CPS hay programas que se llaman PIP, o sea, prevención, programa de promoción y prevención. Entonces nosotros vamos a PIP y allí nos dan también todo lo que tiene que ver relacionado con nuestra sexualidad. Entonces, digamos, lo de planificación familiar, lo de VIH. Lo que pasa es que con los jóvenes, como ellos apenas están en un proceso, digamos, formativo, se hace esto para orientarlos a ellos en todo lo que tiene que ver con su salud sexual y reproductiva, en sus derechos sexuales y reproductivos, que ellos aprendan a diferenciar y a conocer, que aprendan a decir no cuando de pronto es una relación sexual donde me están prácticamente obligando, o sea, que ellos aprendan a identificar, que aprendan a utilizar un preservativo, que aprendan a utilizar un método anticonceptivo, que no se embaracen, digamos, tan joven, que aprendan a tomar decisiones, que aprendan a elegir. Entonces, por eso de pronto, como ellos están en un proceso, el programa está diseñado para este tipo de personas, pero para nosotros está, digamos, todo lo que tiene que ver con promoción y prevención en nuestras EPS y en los que no tienen EPS, en la red pública se les brinda totalmente la atención de promoción y prevención. Digamos que va teniendo implicaciones, ¿sí?, en todos los sectores, en todos los actores. Le preguntaba yo por fuera de cámara si, digamos, los padres tenían que intervenir en este tipo de demandas de los estudiantes o de los hijos y si tenían, digamos, un respaldo. Me refiero a esto. Un adolescente acude porque tiene algún problema, ya está convencido porque los programas de difusión, lo que le ha dado la acogida y va con confianza. Pero ¿es suficiente con eso o es necesario que los padres de ese adolescente se involucren de alguna manera en el desarrollo de esa salud sexual de ese hijo o de ese adolescente? Claro que es totalmente necesario que el padre se involucre. ¿Por qué? Porque es que es un trabajo de todos, es un trabajo, como lo hablamos ahorita, del sector educativo, digamos, prácticamente de la misma iglesia, de salud, es un programa, es digamos, una situación del joven, una situación familiar. Lo que le suceda al joven en la casa, sea positivo o negativo, tiene una marcación en todo el entorno familiar. Entonces es importante que todos los sectores trabajemos, digamos, de alguna manera integradamente, para poder brindarle una buena calidad de vida y una buena calidad de la información, porque a veces la información no es tan, digamos, no es tan veraz como nosotros entonces, digamos, en el colegio pueden decir una cosa, pero en la EPS le dicen otra, o en la casa decimos una cosa, pero resulta que es que en los amigos le dicen otra. Entonces también, ¿cómo hacemos para formar al joven de que tenga una buena información y la información que tenga sea basada, digamos, en el conocimiento científico? Cuando regresemos, doctora, vamos a continuar hablando. Le pido que avancemos en una reflexión que nos dejó pendiente la doctora Elizabeth Castillo. Ella nos había dicho que había una obligación social, una necesidad social de que todos nos incorporáramos en la condición de actores, productores de salud. Entonces habíamos visto cómo los centros de escucha en los distintos lugares donde ellos están operando, se había vuelto un espacio en donde convergían todos los miembros de una comunidad para exponer el tipo de problemas que tengan. Ya regresamos. Bueno, acompáñenos, estamos con la doctora Paula Rojas, estamos hablando de un tema que antes era tabú,
ustedes habrán visto, no me he sonrojado, soy de la generación un poquitico más atrás del manejo público de estos programas, de estos problemas. Pero como ven, nos vamos encaminando. Es decir, va teniendo un compromiso la corporación en hacer la divulgación de estos hechos que son tan importantes. Y sobre todo, como dice la doctora Paula, que no desinformen, sino que produzcan una información creativa, placentera, alegre. Ya regresamos, acompáñenos. Tenemos un consejo para ti. Escucha. Centro de escucha. Corporación Vivienda. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle 780 AM, Viva la Gente, el programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Palabra plena. Estamos con la doctora Paula Rojas de la Secretaría de Salud Pública Municipal, hablando de un tema muy interesante, un tema que si se desarrolla en los espacios, en los hogares, con la idoneidad no solo profesional sino ética necesaria, podría contribuir a la solución de los grandes conflictos nacionales y de pronto mundiales que estamos viviendo en este momento, porque estamos hablando de salud mental y la salud mental tiene un componente sexual supremamente importante, casi determinante, nos atreveríamos a decir. Doctora, le había pedido de pronto una orientación en estos centros de escucha en donde se actúan en estos lugares, poblaciones vulnerables. Allí hay adolescentes, hay jóvenes, hay niños, acuden todos los y se está haciendo el trabajo en red. ¿Cómo podrían ellos avanzar, profundizar más este tipo de temas sexual amigables o jóvenes para avanzar más en su trabajo? Tenemos que hacer un trabajo sumamente orientado, digamos, desde la misma ES, que, por decir algo, Potrero Grande tiene un centro de escucha y en el puesto de salud de Potrero Grande hay un servicio amigable. La idea es que tengamos un trabajo directamente organizado, pero tú me pedías ahorita que habláramos de la parte que tiene que ver con la responsabilidad social. La responsabilidad social es de todos nosotros, de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es que nosotros los ciudadanos somos los primeros informantes cuando sucede algo en nuestro territorio. Entonces, si nosotros nos formamos, si nosotros acudimos, si nosotros como papá estamos pendientes de nuestros hijos, vamos a disminuir muchas dificultades de consumo de drogas, de prostitución, de trabajo infantil, de violencia sexual, o sea, todo este tipo de situaciones que nos convencen a todos y tiene que ver relacionado, digamos, con el sector educativo, con el sector salud, con la iglesia,
iglesia, con la fundación, con las ONGs, o sea, todos tenemos que hacer un trabajo directamente de responsabilidad social para de esta manera, con los determinantes que hay y las dificultades que hay en estas situaciones vulnerables, podamos disminuir los riesgos que hay dentro de los consumos de sustancias, dentro de lo que tiene que ver con un embarazo no deseado, un maltrato, un abandono. Entonces, digamos que es una responsabilidad totalmente social y personal, porque son responsabilidades, a veces decimos, no, es que como no es mi hijo, no, pero hasta que a uno no le pasa, hasta que uno no lo tiene dentro de la casa, uno no toma una actitud frente a la situación. Entonces no podemos permitir que haya, digamos, una violencia, un maltrato frente a otro niño, porque es que nosotros somos los primeros veedores para evitar que esto siga sucediendo, para evitar que de alguna manera haya más abandonos, haya más maltrato frente a toda esta situación. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, digamos, socialmente la situación, vamos a empezar a disminuir todos los riesgos que hay con nuestros jóvenes y vamos a empezar a educar para que las otras generaciones, cuando estos chicos ya sean adultos, sean de menor riesgo y estos niños puedan formar a sus propios hijos y vamos a tener una ciudad totalmente distinta. Se da la circunstancia entonces de que en estos centros de escucha acuden, digamos, muchos sectores que a través de la inducción que se haga, el trabajo comunitario que se haga de acuerdo con la estrategia que se esté aplicando, en donde usted decía, son escuchados, es decir, vienen todos los actores y dicen cosas, son los primeros informadores, digamos, es muy importante ese concepto, porque a partir de esos informes que llevan cada uno de los sectores, se van produciendo, digamos, estrategias para diagnósticos, para saber para tomar qué medidas. Pasa y tomar medidas. Necesariamente en el campo de la prevención, yo veo que es una orientación muy directa hacia el campo de la prevención. Porque de eso se trata también el centro de escucha, ¿no? Hacer un diagnóstico para poder tomar de pronto, mirar la situación como está y poder generar un cambio y poder abordar y ayudar a estos jóvenes. La situación sería interesar, digamos, desde el punto de vista a los diferentes actores que ejercen autoridad. Yo creo, doctora, que ha habido un tema, yo siempre lo he pensado mucho, tal vez por mi condición de educador o de profesor o maestro, y es que al sector de los educadores de pronto no se les ha dado el lugar que ellos pueden tener en este tipo de acciones, de intervenciones. Y no ha habido la motivación suficiente porque tal vez no hay esa integración que se está pidiendo y que se sabe que es necesaria para poder hacer un trabajo conjunto que al final de cuentas nos comprometa a todos, desde todas las vertientes. Es una responsabilidad social. Y digamos con el sector educación que se está haciendo, digamos del 2009 hay un proyecto que se llama el PES, Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, que es básicamente hacer un trabajo de derechos sexuales direccionado en los colegios, digamos a nivel nacional, pero pues en Cali hay un trabajo pues muy interesante y se ha hecho con algunos maestros. Lo que pasa es que de todas maneras el sector educativo es un sector sumamente grande y la responsabilidad le ha quedado básicamente al sistema de salud poder educar o poder hacer un trabajo, digamos, directamente de intervención. Entonces somos muy poquitos funcionarios para tantos maestros o tantas situaciones que se nos presentan. Entonces es también cómo se asume, cuál es mi responsabilidad. Además el sector educación tiene muchos proyectos básicamente que pueden agruparlos para dentro de todos los proyectos que tienen a nivel nacional, ellos poder ejercer un trabajo directamente con los jóvenes y poder hacer un trabajo direccionado, porque es eso, recoger todo lo que ellos tienen, básicamente es como la apuesta del Ministerio de Educación, recoger todos los proyectos que ellos tienen para poder hacer un ejercicio y sacar ese ejercicio directamente con la responsabilidad social y con la responsabilidad juvenil, que el sector educación pues lo maneja muy bien porque ellos lo vienen trabajando ya hace mucho rato. Doctora, es tiempo de salir del programa. Nos queda una inquietud. El Ministerio de Educación podría orientar su función hacia este tipo de demandas que tienen que ver con la responsabilidad social de la salud, de la convivencia del país. Sería muy bueno reflexionar, pensar si se está en el lugar en el que se debe estar.
si se está atendiendo prioritariamente a las urgencias que estos ejercicios de los departamentos, de los municipios, en las comunidades está señalando, porque hay unos derroteros trazados. No hay que inventar ya caminos, hay caminos que se están andando en las comunidades. Hay que atender eso, que es un problema prioritario. Ya lo otro, digamos, la burocracia es un hecho fundamental porque garantiza que el Estado intervenga, pero podría equivocarse menos una dirección como esa si atiende estas inquietudes que se plantean desde esos centros, desde esos lugares en donde cada uno está diciendo dónde le duele, qué le aqueja, cómo podría participar más en la producción de salud mental, de salud física, orgánica, de salud social, un problema para la convivencia, un problema para la paz. Doctora, muchas gracias. Usted está invitada para que continuemos hablando de estos temas. Son temas que todavía no dicen todo lo que hay que decir. Muy largos, son temas sumamente largos. Ya como aprovechar esta predisposición que se va creando en nosotros, los que ya pasamos los 29 años, para acudir y ser esos sujetos que ya se decía aquí en el programa con la doctora Elizabeth, que son productores de salud. Cuídense mucho, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes los esperamos en el próximo programa, el próximo martes. Cuídense mucho, muchas gracias. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia.